Ok, el problema número uno dice, está trabajando como asistente de investigación para un profesor cuya área de investigación es la termodinámica. Él señala que Daniel Fahrenheit utilizó la mejor estimación de la temperatura normal del cuerpo humano como uno de los puntos en la ignición de la escala de temperatura, Fahrenheit original. En la escala revisada que usamos ahora, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados Fahrenheit. Su profesor propone una nueva escala en la cual la temperatura normal del cuerpo humano sería exactamente 100 grados N, donde la unidad N es un grado en la nueva escala. La temperatura del agua helada serían 0 grados N, como en la escala Celsius. Su profesor le pide que determine las siguientes temperaturas en su nueva escala. A, el cero absoluto. B, el punto de fusión del mercurio, que serían 237.9 Fahrenheit. C, el punto de ebullición del agua. Y para la publicidad en su futura esperada conferencia de prensa, la temperatura del aire más alta registrada en la superficie de la Tierra, que serían 134.1 grados Fahrenheit, el 10 de julio de 1913 en Death Valley, California. Muy bien. Esto es un problema, ¿verdad? Donde hay que utilizar mucho las habilidades de conversión de temperaturas. Recordemos que la temperatura en grados Fahrenheit se calculaba como 9 quintos de la temperatura de grados Celsius más 32 Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, en la nueva escala que yo quiero inventar, voy a decir que hay una fórmula donde la temperatura en esta nueva escala, N, va a ser igual a una constante A por la temperatura en grados Fahrenheit más una constante B, porque la relación entre escala y temperatura siempre es una función lineal, ¿verdad? O sea, hay una pendiente y una intersección. Ahora, yo sé las siguientes propiedades de esta escala. Yo sé que la escala, cuando la evalúo en el punto en que la temperatura en grados Fahrenheit es 98.6 grados Fahrenheit, debería ser igual a 100 grados N. ¿Ok? Este punto corresponde con la temperatura del cuerpo humano, la temperatura normal del cuerpo humano. El otro punto importante es el cero absoluto. Recordemos que el cero absoluto sucedía cuando la temperatura en grados Celsius era menos 273.15, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el cero absoluto en grados Fahrenheit. Sería 9 quintos de menos 273.15 Celsius más 32 Fahrenheit, ¿verdad? Y eso sería aproximadamente, vamos a ver, menos 459.67 Fahrenheit. ¿Ok? Esta es la temperatura del cero absoluto en Fahrenheit. Entonces, la otra constante que yo sé es que la escala nueva, cuando la evalúo en una temperatura Fahrenheit de menos 459, bueno. Bueno, mentira. Y la otra,
punto de referencia importante es el punto de congelación del agua. El punto de congelación. De congelación sucede cuando la temperatura en grados Celsius es 0 grados, ¿verdad? En ese caso, la temperatura en grados Fahrenheit sería 9/5 de 0 grados más 32, entonces son 32 grados Fahrenheit. Congelación del agua. Ahora sí, mi nueva escala, cuando la evalúo en 32 grados Fahrenheit, se define como si fueran 0 grados N. Entonces, de ahí que yo tengo dos condiciones importantes. Esta condición y esta otra. La temperatura del cuerpo humano, que se define como 100 grados N, la temperatura del punto de congelación, que es la temperatura en la que el agua se congela, ¿verdad? Que serán 32 Fahrenheit y son 0 grados N. O sea, esto es una mezcla, ¿verdad? Entre la escala Celsius y lo que antes idealmente era la escala Fahrenheit. Entonces, la temperatura N era a veces la temperatura en Fahrenheit más B. Entonces, la temperatura, cuando la temperatura en grados Fahrenheit es 32, ¿verdad? Es igual a por 32 más B. Y esto quedaba como 0, ¿verdad? Por definición, esto era 0. La otra condición es que la temperatura, cuando la temperatura en grados Fahrenheit es 98.6, es igual a veces 98.6 más B, y eso tiene que ser igual a 100 grados N. Entonces, yo voy a resolver en este sistema de ecuaciones para despejar A y B. Despejamos A y B. ¿Sí? Vamos a llamar a esto la ecuación 1 y a esto la ecuación 2. Una forma muy sencilla de empezar a trabajar es agarrar la ecuación 1, la ecuación 1, y utilizarla para despejar B. En este caso, B sería igual a menos A por 32. Y después agarramos la ecuación 2, que dice que A por 98.6 más B es igual a 100, y sustituimos esta B con esto de acá, ¿verdad? Entonces sería A por 98.6 menos A por 32 igual a 100. Evidentemente, esto es como decir que A por 98.6 menos 32 es igual a 100. Y por lo tanto, A es igual a 100 entre 98.6 menos 32. Y eso es aproximadamente igual a 1.502 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, sabemos que A es 1.502 y que B es menos A por 32. Entonces, B sería este número multiplicado por 32. Sería menos 48.05. ¿Sí? Hasta este punto, nosotros aún no hemos calculado nada que nos hayan preguntado, por lo menos. Sin embargo, hemos derivado una fórmula que nos permite pasar de los grados N, de la nueva escala, a los grados Fahrenheit que ya conocíamos.
Ahora sí, la escala n es igual a 1.502 la temperatura en grados Fahrenheit menos esta cantidad que es menos 48.05. Entonces, la parte A decía la temperatura en el cero absoluto, es decir, cuando los grados Fahrenheit, cuando los grados Fahrenheit siguen siendo este valor de acá, que era menos 459.67, ¿verdad? Por lo tanto, la temperatura en grados N sería 1.502 por menos 459.67 menos 48.05 y eso da menos 738.47 grados N. Entonces vemos que en esta escala, por supuesto que podemos tener temperaturas negativas. Una escala eh, donde no hay temperaturas negativas, solamente es aquella donde se define el cero como el cero absoluto, ¿verdad? Que hasta ahora el único ejemplo que hemos visto ha sido en la escala Kelvin. Hay otros, pero el único que hemos visto es Kelvin. La B dice el punto de fusión del mercurio. Eso es cuando la temperatura en grados Fahrenheit es 237.9, ¿verdad? En ese caso, la temperatura en grados N sería 1.502 por 237.9, la temperatura alta, ¿verdad? Menos 4, menos 48.05, y eso es 363.35 grados N, ¿verdad? Sería la respuesta a la parte B. En la C sería la temperatura del punto de ebullición del agua, eh, la temperatura del punto de ebullición del agua. Ok, eso hay que calcularlo. La temperatura del punto de ebullición del agua es cuando la temperatura en grados Fahrenheit es 212 F, ¿verdad? Entonces la temperatura en grados N sería 1.502 por 212 F menos 48.05, serían 270.37 grados N. Y bueno, y aquí abajito damos la parte D. La parte D es la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra, que serían 134.01 Fahrenheit. En grados N sería 1.502 por 134.01 menos 48.05. Y eso da 153.23 grados N. ¿Verdad? Esta escala, digamos,
en realidad no se usa, no existe, ¿verdad? Pero será útil porque define temperaturas entre los 0 y los 100 grados Celsius, las temperaturas que están entre el punto de congelación del agua y la temperatura humana, que normalmente es el rango de temperaturas en las cuales las personas hacemos nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta con esto, alguna duda? Todo claro. Ok, muy bien. Vamos a hacer entonces otro problema, tal vez el problema 11, un ejemplo que no hace mucho, pero es importante por las implicaciones obvias que tiene en la ingeniería, en el diseño de puentes, de caminos, de vías férreas, ¿verdad? El problema 11. Dice, se las envié por el chat, ¿verdad? Dice, observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos tramos de concreto de puente de una longitud total de LI de 250 metros están colocados extremo con extremo, de modo que no se permite espacio para la expansión. O sea, eso sería una forma muy imprudente de construirlo, ¿verdad? En el imagine de apertura de este capítulo, algo que un texto que venía al principio del capítulo decía, hablamos sobre el pandeo de las aceras. El pandeo es, ¿verdad? Cuando algo se pandea, lo que quiere decir es cuando algo se expande térmicamente y debido a eso se deforma, o sea, pierde su forma porque la, el lugar donde está lo comprime de cierta forma, ¿verdad? Que, que hace que cierta parte del cuerpo se doble o se anule. Lo mismo ocurriría cuando estamos del puente si no se tiene en cuenta la expansión. Desea advertir al equipo de construcción sobre esta situación peligrosa, de modo que calcula la altura Y a la que subirán los tramos cuando se pandeen en respuesta a un aumento de temperatura de 20 grados. 20 grados es más o menos algo que se espera que pueda cambiar temperatura, por lo menos en algún lugar de clima templado, ¿verdad? Cuando la noche se pone muy fría y el día se calienta. Aquí en Costa Rica no, aquí en Costa Rica siempre la temperatura es más o menos constante, pero en otros lugares puede cambiar más bruscamente. Entonces, en este caso, ¿verdad? El dibujo que uno hace es el siguiente. Uno se imagina primero lo que ocurriría cuando el puente se encuentra en su forma, en su forma original. Es decir, cuando las dos láminas, las dos losas del puente están en su tamaño normal, tamaño original, ¿verdad? Aquí, cada una de estas losas tiene una longitud LI, donde LI sería, entonces, 250 metros. Pero bueno, después es posible que las losas se expandan cuando la temperatura crece. Pues para eso voy a dibujar esto de una forma muy exagerada, ¿verdad? Obviamente, no van a crecer tanto, pero esta forma de dibujarlo representa lo que sucede, ¿verdad? En este caso, uno asume que las dos losas crecen a la misma distancia. Por lo tanto, ahora esto va a medir L más un delta L, ¿verdad? Y esto va a medir un LI más un delta L, donde delta L, donde delta L es LI por 1 más alfa delta T. O sea, esto es lo que se expande debido
a un aumento de temperatura, ¿verdad? Las láminas de las que está hecho el puente están hechas de concreto. El enunciado de la pregunta no dice cuál es el coeficiente de expansión térmico del concreto lineal, pero uno lo puede buscar en el libro y se encuentra que el alfa, en este caso, es igual a 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Siempre el coeficiente de expansión térmico es una cantidad que viene, digamos, expresada con pocas cifras significativas porque es una cantidad que puede variar mucho dependiendo de las condiciones en las que está el puente y dependiendo de, bueno, de cómo está hecha la mezcla de concreto, ¿verdad? O sea, el concreto es una sustancia que se conoce, pero realmente puede variar mucho de una muestra a otra. Pero en general anda por ahí de los 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Entonces, cuando, bueno, aquí sería sin este 1, ¿verdad? Entonces, cuando se expande, cada losa mide un LF que es LI más delta L, ¿verdad? Esto sería LF, esto sería LF. Y esto es LI más, ahora sí, LI por alfa delta T. Vean que la lámina es el valor inicial que tenía, lo que tenía inicialmente más, un poquito más una pequeña diferencia que se debe al cambio de temperatura, donde el cambio de temperatura es de 20 grados. Entonces, LF sería igual a 250 metros más 250 metros por 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por 20 grados Celsius. Como ven, la diferencia es pequeña, ¿verdad? Y eso es igual a 250,06 metros. Cuando uno hace un problema de expansión térmico, y eso tal vez es algo muy importante que ustedes tienen que notar, siempre que calculamos el aumento en la longitud de un objeto, siempre es muy importante calcular la mayor cantidad posible de decimales, porque la diferencia va a ser siempre muy pequeña. O sea, la diferencia solamente se puede apreciar cuando tomamos en cuenta los decimales involucrados. En este cálculo que hice yo, solamente hay 2 decimales, pero en otros podrían haber inclusive decimales más pequeños, ¿verdad? Eh, entonces, uno aquí tal vez se puede permitir no aplicar las reglas de las cifras significativas al pie de la letra, sino que aquí uno puede aprovechar y poner los decimales que hagan falta para poder apreciar la diferencia entre el arco original y el arco final, ¿verdad? 250,06 metros. O sea, lo que uno tiene básicamente es un triángulo rectángulo, donde este lado, donde este ángulo mide 90 grados. ¿Ok? Y yo sé el largo de un cateto y el largo de la hipotenusa, y este cateto de acá mide Y. Expresado diferente, ¿verdad? Como si dijéramos que esto que está acá es el LF, esto es el LI,
y esto es la y. Por lo tanto, la y tiene que ser igual a la raíz cuadrada de LF al cuadrado menos LI al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 250,06 metros al cuadrado menos 250 metros al cuadrado metido entre una raíz. Y por lo tanto, la y es igual a es igual a 5,48 metros. Y esa sería entonces la solución al problema. Es poquito comparado con el largo del puente, ¿verdad? Si el puente mide 500 metros de largo, entonces es bastante poco comparado con eso, pero igual es mucho desde el punto de vista de una carretera, ¿verdad? O sea, si usted tiene una carretera y una elevación de 5 metros, por supuesto que es algo que se va a notar, ¿verdad? Entonces, esto es peligrosamente grande. E invita a reflexionar sobre formas potenciales de mitigar, digamos, el daño que pueda tener una expansión térmica en la estructura de un puente, ¿verdad? Digo mitigar porque uno no lo puede, uno no lo puede evitar, ¿verdad? O sea, la expansión térmica siempre va a suceder, es inevitable, es parte de la naturaleza del material. Pero lo que uno puede hacer es diseñar la estructura de manera tal que haya espacio para esta expansión sin que la estructura se vea dañada por ello. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tal vez como en general del caso cotidiano, pero bueno, eso me recuerda, por ejemplo, cuando uno pasa por San Pedro o Plaza Las Américas, la sección del puente donde empieza a crecer tiene como una unión metálica. Eso, No sé si eso es para mitigar esa expansión. O- exactamente. O pues, sea, uno lo que ve es como una cosa parecida a un zipper, ¿verdad? No es un zipper, pero uno ve una ranura que está ahí. Esa ranura está justamente para permitir que el puente crezca un poco, para que crezca y se encoja según el cambio de temperatura. Ahora, aquí en Costa Rica, generalmente los días y las noches son distintos, pero la temperatura no cambia demasiado. En otros países sí, ¿verdad? Eh, Estados Unidos, me imagino que la temperatura debe cambiar mucho el día a la noche. Pero es algo que uno ve en puentes, ¿verdad? Uno también ve estructuras parecidas en fábricas, en industrias. En una fábrica donde haya muchas tuberías, tiene que haber necesariamente algún punto donde se permita la expansión térmica de las tuberías, porque lo contrario podrían romperse, podría estallar, ¿verdad? O sea, podría ser muy peligroso. ¿Ok? Vamos a ver otro. Entonces, a ver, en este problema, les voy a mandar, este es un problema que creo que apareció en un examen pasado, el 34. Una cosa como el problema 34, que tiene, digamos, algunas implicaciones no tan obvias, digamos, de la expansión térmica. Dice, la densidad de la gasolina es de 730 kilogramos entre metro cúbico a 0 grados Celsius, ¿no? O sea, la densidad de la gasolina, o en realidad la densidad de cualquier cosa, puede cambiar con la temperatura. Por lo tanto, la densidad es una propiedad que varía, digamos, que está sujeta a cambios dependiendo de la temperatura a la que nos encontremos. Su coeficiente de expansión volumétrico promedio
es de 9.6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. O sea, lo que llamaríamos en beta, ¿verdad? Suponga que un galón de gasolina ocupa 0.00380 metros cúbicos. Un galón es una unidad de medida de volumen, ¿verdad? El galón, el galón no es una unidad de masa. Y lo que nos dan ahí es el factor de conversión. Nada más déjenme corroborar ese dato. El galón. Sí, ¿verdad? Un galón es una unidad de medida de volumen. Cuando uno compra gasolina, en la bomba, en la gasolinera, ¿verdad? Uno lo compra por volumen, no la compra por peso. Entonces, ¿cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra un galón de gasolina a 0 grados Celsius en lugar de a 20 grados Celsius de una bomba que no tiene compensación de temperatura? Ok, aquí sucede una cosa que al principio quizá pueda parecer un poco contraintuitiva. Cuando la gasolina se enfría, se vuelve más densa, ¿verdad? Eso tiene sentido, porque cuando la gasolina se enfría, una cantidad de gasolina que ocupaba un volumen, ocupa menos volumen. Entonces, una masa ocupa menos volumen cuando se enfría y por lo tanto, la razón de masa entre volumen se hace mayor. Entonces, una sustancia como la gasolina se vuelve más densa cuando hace más frío. Y por lo tanto, si usted compra la gasolina por volumen en lugar de por masa, entonces usted estaría comprando una cantidad mayor de gasolina, ¿verdad? Disfrazada, entre comillas, ¿verdad? De la misma cantidad de volumen, aunque en realidad no lo es. Entonces, lo que vamos a hacer de primero, antes de contestar esta pregunta, es calcular cuál es la densidad de la gasolina a 0 grados Celsius y a 20 grados Celsius. Densidad de la gasolina. Ok, entonces, cuando la temperatura está en 0 grados Celsius, yo sé que la densidad de la gasolina es igual a 730 kilogramos entre metro cúbico. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la temperatura es de 0 grados, Celsius, entonces 730 kilogramos de gasolina abarcan un volumen de un metro cúbico. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Que 730 kilogramos de gasolina abarcan un volumen de un metro cúbico. Simple y sencillamente, ¿verdad? Ahora haremos lo siguiente. Ahora, vamos a calcular cuánto volumen ocupan 730 kilogramos de gasolina cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Ok? Es decir, cuánto se expande en realidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa cantidad de gasolina, cuando se expande, ¿verdad? Si es un metro cúbico, literalmente un cubo, ¿verdad? Entonces, a la hora de expandirse, pues va a haber un V inicial y va a haber un delta V, ¿verdad?
aquí dibujado muy exageradamente, la expansión, ¿verdad? Entonces, todo esto que está acá sería el delta U. Diríamos entonces, el V inicial es un metro cúbico y el delta V sería el V inicial por beta por delta T, donde beta, según el enunciado de la pregunta, beta de la gasolina es 9.6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Es un número pequeño, pero en realidad es mucho más grande que los coeficientes de expansión térmicos típicos de sustancias sólidas metálicas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la gasolina es una sustancia que puede crecer relativamente mucho para algún cambio de temperatura pequeño. Entonces este cambio de volumen sería un metro cúbico por 9,6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 por 20 grados Celsius. Entonces el delta V sería, vamos a ver, sería 0.0192 metros cúbicos. Y entonces el volumen final sería el volumen inicial más delta V, sería entonces un metro cúbico más 0.0912 metros cúbicos, izquierda, 192 metros cúbicos. Esto sería 1.0192 metros cúbicos. ¿Verdad? Entonces, ahora sabemos lo siguiente. La densidad de la gasolina a 20 grados se calcula dividiendo la masa entre ese nuevo volumen. ¿Okay? Esta es la densidad a 0 grados y esta es la densidad a 20 grados. Sería la masa entre volumen final, serían 730 kilogramos entre 1.0192 metros cúbicos. Y esto es igual a 716 punto, sí, era, aumenta disminuye la de 716.25 kilogramos entre metro cúbico. Ahí está. Entonces la densidad cambió porque la temperatura aumentó. ¿Verdad? Cuando aumenta la temperatura, disminuye la densidad. Y eso puede tener alguna implicación a la hora de comprar gasolina, ¿verdad? Cuando la máquina que dispensa la gasolina no está calibrada para tomar en cuenta los cambios de temperatura, entonces puede botar una cantidad de masa de gasolina diferente dependiendo de la temperatura. Porque lo que la máquina mide es el volumen, no la masa, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, lo que importa en realidad, o lo que le importa a uno como consumidor de gasolina es la masa de gasolina, no el volumen, porque la masa es lo que se gasta, el volumen no, ¿verdad? Entonces, eso le hace pensar a uno que puede ser buena idea, digamos, comprar la gasolina cuando hace frío. Ahora bien, la pregunta dice entonces, ¿cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra 10 galones de gasolina a 0 grados Celsius en lugar de a 20 grados Celsius de una bomba que no tiene compensación de temperatura? Vamos a ver cuánta masa son 10 galones de gasolina a 0 grados Celsius y cuánta masa son 10 galones de gasolina a 20 grados Celsius, tomando en cuenta las densidades que hemos calculado ahora, ¿verdad? Entonces,
Cuando la temperatura, cuando la temperatura es de 0 grados Celsius, entonces nosotros tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. O sea, serían 730 eh, kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? Por 10 galones por, ahora usamos el factor de conversión que nos dan en el enunciado, que dice que un galón de gasolina es 0.0038 metros cúbicos. Entonces, diríamos 0.00380 metros cúbicos entre un galón, ¿verdad? Y estoy acomodando esta ecuación para cancelar metros cúbicos, cancelar galones y que me queden solo los kilogramos. Entonces, la masa, vamos a poner la masa cuando la temperatura es de 0 grados Celsius, sería 730 por 10 por 0.00380. Y eso es 27.74 kilogramos de gasolina. ¿Ok? Luego, calculamos lo mismo, pero cuando la temperatura es de 20 grados Celsius y no 0. En ese caso, el volumen sería el mismo, pero la densidad sería otra. La masa, cuando la temperatura es de 20 grados, sería la densidad, cuando la temperatura es de 20 grados, por el volumen, y la densidad, cuando eran 20 grados, era 716.25, ¿verdad? Entonces serían 716.25 kilogramos entre metro cúbico por 10 galones por 0.00380 metros cúbicos entre un galón. Aquí otra vez cancelamos los metros cúbicos y los galones, y lo que nos quedan son kilogramos. Entonces, la masa a 20 grados Celsius que se compra sería 716.25 por 10 por 0.00380, y eso me da 27.2175 kilogramos. Y ahora sí calculamos la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre las masas sería la masa a 0 grados menos la masa a 20, serían 27.74 kilogramos menos 27.2175 kilogramos. Y eso da 0.5225 kilogramos. O sea, que ustedes estarían llevando más de medio kilogramo, ¿verdad? Ahí, de gratis, por comprar la gasolina a 0 grados Celsius. Bueno, ¿sí? Casi que llevar hielo y ponérselo ahí. Sí, sí, o sea, es una sinvergüenzada, ¿verdad? Hacer eso, pero bueno. O sea, pero bueno, eso no pasa, digamos, en realidad porque las máquinas que, que, que dispensan gasolina se supone que están diseñadas para tomar en cuenta esos efectos, ¿verdad? Cuando hace frío, el medidor de gasolina se ajusta a ese cambio de temperatura. O sea, profe, ¿tiene termómetros internos las máquinas o...? Pues en realidad no sé si será un termómetro o será simplemente que el medidor, digamos, bueno, anteriormente la aguja que usaban para medir la gasolina, seguro tiene un material que reacciona al cambio de temperatura y entonces se ajusta, ¿verdad?
Pero bueno, eso ahora es digital. Me imagino que seguramente tendrá algún termómetro que le permite tomar en cuenta esas diferencias. Pero bueno, como les digo, aquí en Costa Rica eso no es significativo porque aquí los cambios de temperatura no son importantes, pero en los países donde hay estaciones, donde hay inviernos y veranos, pues puede haber una diferencia significativa de la temperatura que hay en invierno y la que hay en verano. Sí, 20 grados de diferencia, 25 grados, por decir algo. Sí, pero digamos que la gracia de esta pregunta es saber cómo plantearla, ¿verdad? Es empezar con la explicación de por qué es que la densidad cambia dependiendo de la temperatura. En general, ¿verdad? En general, los materiales se vuelven más densos con el frío. O sea, se vuelven menos densos conforme aumenta la temperatura. Y a esta regla solo hay unas cuantas excepciones. Una excepción muy importante es el agua. El agua líquida. El agua líquida hace algo extraño. Cuando el agua líquida está entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, más bien eh, se vuelve más densa cuando la temperatura aumenta. Y eso tiene importantes consecuencias, digamos, en muchas lecciones biológicas. Es algo muy importante, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy bueno que el agua haga eso. Pero la gran mayoría de las sustancias más bien se vuelven menos densas cuando la temperatura aumenta. Como uno podría imaginarse, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer otro problema. 40. Dice, un cilindro vertical de área sección transversal A es sellado con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa M. ¿Ok? Un pistón es una parte muy importante en el mecanismo de muchos motores. Un pistón es una tapa que se levanta y baja dependiendo de la presión que ejerza el fluido, el líquido o el gas que está abajo de él. En los motores de carros hay pistones que se mueven gracias a las explosiones que hace la gasolina en el interior del motor. Y va a ser, digamos, un concepto útil cuando lleguemos a los capítulos posteriores de la sección de termodinámica. Vamos a ver las siguientes semanas. Entonces dice, el pistón no está restringido en su movimiento, o sea, se puede mover, ¿verdad? Y es soportado por el gas a una presión P debajo de él. O sea, lo único que mantiene el pistón a la altura a la que se encuentra es la presión del gas debajo de él. La presión atmosférica es P sub 0. Se desea encontrar la altura H en la figura. ¿Qué análisis de modelo es apropiado para escribir el pistón? Escribe una apropiada ecuación de fuerza para el pistón a partir de este análisis de modelo en términos de P sub 0, M, A y G. Suponga que N moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T. Sustituya para P en su respuesta al inciso. ¿Ve? Para obtener la altura H del pistón sobre el fondo del cilindro. Ok. Entonces, el pistón, ¿verdad? Vive sobre una masa de gas. Ahí está el pistón. Y debajo del pistón hay un gas rojo ahí, no sé,
color rojo. No importa. Ahora, con respecto a la primera pregunta que dice, ¿cuál es un modelo apropiado para describir el gas? Bueno, un modelo apropiado es justamente la segunda ley de Newton. Aplicamos la segunda ley de Newton al pistón. O sea, hacemos sumatoria de fuerzas y a partir de la sumatoria de fuerzas lo igualamos a la masa por la aceleración y podemos encontrar las condiciones con las cuales hay equilibrio sobre el pistón. Entonces, primero, nosotros, bueno, recordamos que el gas que está debajo del pistón se encuentra a una presión P, ¿verdad? Y la presión atmosférica es P sub 0. Ahora, el pistón tiene un área transversal A. Un área transversal A. Vamos a dejar eso así. Por lo tanto, cuando yo quisiera identificar las fuerzas que actúan sobre el pistón, bueno, para empezar, está actuando el propio peso del pistón. Esa fuerza nunca se puede eliminar, ¿verdad? El peso. Entonces es masa por gravedad, apunta hacia abajo. Luego, el gas que está abajo del pistón lo empuja hacia arriba. Y lo empuja con una fuerza que nosotros ya sabemos que es igual a la presión por el área del gas, por el área del pistón, ¿verdad? La presión del gas por el área del pistón. Presión por área es igual a fuerza. Pero también sabemos que el propio aire que vive encima del pistón también lo empuja hacia abajo, porque al fin y al cabo el aire de la atmósfera tiene su propio peso, entonces la fuerza que aplica es la presión atmosférica por el aire, ¿verdad? Recordemos que esta fuerza se debe a la presencia del aire encima del pistón. Por lo tanto, cuando yo planteo la sumatoria de fuerzas para el eje Y, entonces tengo la presión del gas por el área apuntando hacia arriba, positivo, menos la presión del aire de la atmósfera por el área apuntando hacia abajo, menos el peso del pistón. Y esto, en principio, es igual a la masa del pistón por la aceleración Y, ¿verdad? Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Ok. Pero, ¿verdad? Hay que suponer que el pistón se mantiene en equilibrio. Entonces, cuando está en equilibrio, ¿verdad? No está acelerando. Entonces, la aceleración en Y es igual a 0. Y por lo tanto, tendríamos que la presión por el área menos la presión atmosférica por el área menos el peso es igual a 0. Y ahí llegamos a la conclusión de que la presión del gas tiene que ser igual a la presión atmosférica más masa por gravedad entre área. La presión del gas que está debajo del pistón siempre tiene que ser mayor a la presión atmosférica, de lo contrario no se puede sostener, ¿verdad? De lo contrario se caería, se vendría para abajo. Entonces, bueno, esta es la parte A, esta sería la parte B, ¿verdad? La parte B nos decía es que una ecuación apropiada de fuerza para el pistón a partir de este análisis del modelo en términos de P, P sub 0, M, A y G. Eso fue lo que hicimos. Ahora la parte C dice, suponga que N moles de un gas ideal están en el cilindro a temperatura T. Sustituya para P y respuesta lista. Ok. Hay que suponer que el gas que está dentro del cilindro es un gas ideal, ¿verdad? Recordemos que no siempre los gases se comportan realmente como un gas ideal, pero para este caso sí vamos a suponer. Entonces, lo primero que notamos es que el volumen
y ocupa el cilindro debajo del pistón tiene que ser igual al área del cilindro por la altura del cilindro, ¿verdad? El área de un cilindro es, el volumen de un cilindro es área por altura. Y después nosotros aplicamos, ahora sí, la ecuación del gas ideal, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ¿verdad? Por lo tanto, la presión sería N por R por T dividido entre el volumen. Y el volumen es área por H, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahora es combinar esto con esto, ¿verdad? Notamos que ambas cosas son la misma P. Y llegamos a la fórmula que dice que N RT entre área por altura es igual a la presión atmosférica más mg entre A. Y yo utilizo esta fórmula para despejar la altura H. Le doy vuelta. Al darle vuelta me queda entonces que área por H entre nRT es igual a 1 entre P sub 0 más mg entre A y por lo tanto H es igual a nRT entre A por P sub 0 más mg entre A. O sea, sería H igual nRT entre P sub 0 por A más mg. Y ahí está, entonces, una expresión para la altura H del cilindro. Quizá, digamos, algo que nos asegure que esta fórmula tiene sentido, ¿verdad? Es que vemos que la H es proporcional a la temperatura y el número de moles. Eso quiere decir que entre mayor sea la cantidad de gas que vive dentro del cilindro, más alto va a estar el pistón. También quiere decir que entre mayor sea la temperatura, mayor también va a ser la altura del pistón, ¿verdad? Lo cual coincide con la noción que tiene uno del funcionamiento de un motor, ¿verdad? Que a mayor temperatura, mayor va a ser la fuerza con la que el pistón se levanta o asciende, ¿verdad? En cambio, la altura tiende a disminuir conforme aumenta el peso del pistón. Vean que la altura es, en cierta manera, inversamente proporcional a la masa del pistón o el peso. Obviamente, ¿verdad? Porque entre más pesado sea el pistón, más va a costar levantarlo y por lo tanto va a subir a una altura menos elevada. Pero ahí nos queda la solución. Esto es un problema, ¿verdad? Eh, algebraico, es un problema de resolver con una ecuación. No es calculero en sí, sino es de resolver algebraicamente. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por ahora todo bien. Todo bien, ok. Vamos a ver, ¿qué otro hacemos? Tenemos un problema de gas ideal. Veamos el problema 23. Ese los paso.
Dice, en sistemas de vacío avanzados se han logrado presiones tan bajas como 1 por 10 a la menos 9 pascales. Calcula el número de moléculas en un recipiente de 1 metro cúbico a esta presión y una temperatura de 27 grados Celsius. ¿Verdad? Quizá, digamos, algo que haya que destacar es que en ningún momento nos dicen que hay que usar la aproximación del gas ideal. Sin embargo, cuando el gas es muy poco denso, hay un gas poco denso, su comportamiento eh, se aproxima, ¿verdad?, a lo que predice la ecuación del gas ideal. Tiende a un gas ideal. Entonces, aquí nosotros tenemos una habitación que tiene un volumen de 1 metro cúbico, ¿verdad? Bueno, un recipiente, ¿verdad? 1 metro cúbico. Y la presión en su interior es 1.00 por 10 a la menos 9 pascales. Es muy importante resaltar que en la actualidad, cuando uno habla acerca de un sistema de vacío, en realidad de lo que está hablando es de un dispositivo que permite reducir considerablemente la presión del aire, ¿verdad? Pero no la elimina por completo. De hecho, en la actualidad todavía no se ha podido alcanzar realmente una máquina que logre eliminar por completo el aire de una habitación. En la escuela de física hay, por ejemplo, una bomba de aire que lo que hace es reducir la presión a valores de este orden de magnitud, ¿verdad? Pero esto no es necesariamente igual a cero. Y la temperatura es de 27 grados Celsius, pero esto hay que convertirlo siempre a Kelvin. Entonces le sumamos 273.15 Kelvin y estos serían 300.15 Kelvin, ¿verdad? Ahora, para averiguar el número de moléculas, lo que usamos es la fórmula del gas ideal, pero representada en términos del número de moléculas y no en términos del número de moles. Cuando usamos el número de moléculas, tenemos que cambiar la constante del gas ideal por la constante de Boltzmann. ¿Okay? De ese modo, el número de moléculas sería igual a la presión por el volumen dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y esto sería 1.00 por 10 a la menos 9 pascales por el volumen, que serían de 1 metro cúbico, dividido entre 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 300.15 Kelvin. Ahí no lo parece, pero estas unidades se cancelan todas entre sí. Kelvin se cancela con Kelvin y Joule se cancela con Pascal y metro cúbico. Pascal por metro cúbico es un Joule. Entonces el número de moléculas sería igual a 2.41 por 10 a la 11 moléculas. Igual es un número astronómicamente grande, ¿verdad? Gigantesco. Pero es mucho pequeño al número de moléculas que hay en una habitación normal, ¿verdad? Ciertamente es muchísimo menos el número de moléculas que hay en un mol, ¿verdad? Entonces, el sistema de vacío se aproxima lo suficientemente bien a este caso. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, yo creo que tal vez con lo que vimos hoy será suficiente. Si no tienen ninguna otra duda, dejémoslo hasta acá. Y pues entonces